pregunta que yo me hacía era en cuál de los distintos pues, ámbitos en los que se suponía que se iba a hacer presión tenían. No, tenemos a Ronald silenciado, algo pasó con su conexión. Vamos a ver. ¿Aló? Ajá, ¿Aló? ahí te escucho. Sí. Ok. Que decía que en la discusión que se tenía inicialmente, se decía que las sanciones podían provocar, o por un lado, presión, o por el otro lado, ahorro de recursos para el futuro. Y lo que yo consideraba que era esencial era, bueno, saber en cualquiera de los dos casos cuál era el resultado de esas sanciones, no solamente por lo que ellas podían representar, sino por las acciones que al mismo tiempo o antes se debían estar llevando adelante para lograr ciertos objetivos. Por eso la insistencia en el tema del presupuesto para mí es tan importante. O sea, si uno considera que las sanciones podían provocar problemas en el sistema de salud o en el sistema de educación o en el sistema eléctrico o en la provisión de agua, pues en primer lugar había que preguntarse cuáles eran los recursos que se estaban destinando a eso antes de las sanciones, por qué razón esos problemas pues, estábamos sufriendo antes de las sanciones y de qué manera los recursos que se podían destinar a eso ahora estaban comprometidos. Y por otro lado, si se decía que las sanciones permitían preservar recursos para el futuro, pues era necesario saber cuánto. Sabemos, por ejemplo, que hay oro que está en Inglaterra y sobre ese oro se discute en este momento. Pero no basta con saber cuánto oro hay y efectivamente si ese oro podría o no podría utilizarse en el futuro y para qué podría utilizarse, sino que es necesario conocer cuáles serían los propósitos de uso de este tipo de recursos que se estén resguardando. Lo mismo que ocurre con el caso de Citgo o con las ventas de petróleo que no se hicieron en otros países. O sea, de algún modo mantener la discusión en el sentido de que las sanciones pueden generar daño a la población o pueden promover un cambio de gobierno, podía desviar la discusión sobre el punto en donde efectivamente la presión estaba ejerciéndose, sea para obtener un resultado o por un daño colateral que se pudiera. Y bueno, ese artículo se publicó el 15 de agosto justamente porque el 15 de octubre era la fecha según la Constitución para la presentación del presupuesto nacional. Si ese presupuesto no se había entregado, pues para el 15 de diciembre había que reconducir el presupuesto. Y en cualquier caso era importante saber qué era lo que correspondía hacer. Pues, en una economía que estaba sufriendo una hiperinflación muy fuerte desde antes de comenzar las sanciones, una economía que sufría por falta de prestación de servicios básicos, de la que habían salido 5 millones de venezolanos por las condiciones de vida que se habían deteriorado tanto en nuestro país, pues era necesario saber cómo se estaban utilizando los recursos disponibles y con cuánto se podía contar hacia el futuro. Y a medida que avanzaron los meses, pues, y este presupuesto no se presentó, otros problemas vinieron sobre nosotros, entre ellos los derivados de la pandemia que hoy sufrimos, ¿no? Y ciertamente con una pandemia y una caída no solamente de las transacciones internas, sino en el resto del mundo, una caída en los ingresos por venta de petróleo que ya no tenían que ver con las, sino con la caída en la demanda de petróleo, pues la reorganización en el uso de los recursos internos parecía mucho más importante. Y el hecho de que se solicitaran 5 millardos de dólares al Fondo Monetario Internacional para atender la crisis y no se dijera cómo se iban a utilizar, luego que no se recibieron, cómo se iba a responder a las necesidades de gasto en el sistema de salud
y en todos los sistemas deteriorados de nuestro país, que no se rindiera cuenta sobre eso, pues me parecía algo que también era muy grave, ¿no? Para cualquier tipo de negociación que se tuviera en mente, que estuviera dirigida justamente a atender los problemas de la crisis, pues una rendición de cuentas transparente y abierta, pues parecía lo mejor, o sea, lo más provechoso, sobre todo en un mundo en donde ya Venezuela no es el único país que sufre una crisis humanitaria, es el que la está sufriendo desde antes de una manera menos justificable, pero ya en muchas partes del mundo, pues los problemas del sistema de salud son lo suficientemente graves como para que pensar en la ayuda internacional para un país en el que ni los gobernantes ni quienes solicitan este cambio de gobierno hacen una rendición de cuentas suficientemente clara y transparente para todos. Por eso, para mí, el hecho de que me invitaras a publicar ese artículo en Efecto Cocuyo era una oportunidad muy valiosa de decir que la rendición de cuentas es importante, incluso cuando no nace este, con ese propósito que muchos le atribuyen, que es el de la propaganda, ¿no? O sea, cuando la rendición de cuentas se hace para que, reconociendo la desconfianza mutua que debe haber entre todos, pues se pueda llegar a algunos acuerdos que son básicos, no en el sentido directo de quién toma las decisiones, sino de cuáles decisiones hay que tomar. Y esos son puntos de partida que para mí son esenciales. Ronald, una de las cosas que mencionas es la responsabilidad de esa rendición de cuentas y me paro en la situación venezolana de la presidencia interina, el gobierno interino, el gobierno, y no sé si vale la pena hacer una distinción en cuanto a los niveles de responsabilidad de esa rendición de cuentas. ¿Tiene la misma responsabilidad de rendir cuentas el ejecutivo que está en funciones, que está gastando el presupuesto, que el llamado gobierno interino? Y lo otro, complemento la pregunta con esto, es ¿a quién va esa rendición de cuentas? Es decir, ¿es un problema de las instituciones o es un problema de los ciudadanos? O sea, cuando hablamos de rendición de cuentas, sí hay unos canales y hay unos procedimientos que establece el ordenamiento jurídico de a quién se rinde y a la asamblea, etcétera, pero también o como yo lo veo, y adelanto opinión si se quiere, la responsabilidad en todo caso al gobierno interino, es la responsabilidad de también rendirle cuentas a los ciudadanos y que la ciudadanía esté al tanto de cuáles son sus acciones. Sí, bueno, comienzo por lo primero, la responsabilidad es la misma. O sea, por supuesto, la cantidad de recursos que puede manejar cada uno y aquello que puede atender es distinto, pero la responsabilidad de rendir cuentas para mí es la misma. ¿Y por qué razón? O sea, porque justamente el gobierno interino no podía resolver los problemas de salud de nuestro país. Podía uno tener la seguridad de que parte de esa ayuda humanitaria estaba siendo administrada directamente por la USAID o por la Unión Europea. Parte de esa ayuda se estaba dirigiendo a, a quienes ya habían migrado hacia otros países y estaban en situaciones críticas. Pero la rendición de cuentas no es exclusivamente decir cómo estás utilizando los recursos, sino cómo esos recursos están contribuyendo a resolver algunos problemas que no está resolviendo o está dejando de resolver el gobierno de Nicolás Maduro. Y la responsabilidad es justamente porque así queda claro lo que no puedes resolver. O sea, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no puedes hacer. O sea, y eso evita además que la idea de que las sanciones están preservando recursos para después pueda ser utilizado en contra del gobierno interino, diciendo que están negándole recursos a los venezolanos que podrían estarse usando para mejorar su situación. O sea, justamente para el gobierno interino es muy conveniente que se sepa que no puede resolver los problemas eléctricos, que no puede resolver los del agua, y que de lo que dispone
tiene restricciones de uso que no corresponden directamente al gobierno interino. Pero para eso la rendición de cuentas debe tener en cuenta justo a los ciudadanos, en el sentido de que debe ser fácil de leer, de fácil acceso, se puede divulgar y discutir abiertamente. Y eso evita la posibilidad de acusaciones de corrupción que hemos visto que han venido justamente de un gobierno que no ha presentado el presupuesto desde el año 2015. O sea, allí uno podría decir que aunque la responsabilidad es la misma, el daño, el perjuicio que ha causado el gobierno de Nicolás Maduro en el manejo de sus recursos es por supuesto superior. Y superior porque aquí hubo recursos desde el tiempo de Hugo Chávez que se acumularon en el Fondo de Desarrollo Nacional o en el Fondo Chino y de los que no se rindió cuenta nunca. O sea, supuestamente con eso se iban a construir trenes, se iban a construir represas, se iban a construir sistemas de regadío, íbamos a tener pues duplicada la capacidad de producción de petróleo, de gasolina, pues no iba a faltar porque las refinerías iban a ser repotenciadas, íbamos a tener gas para exportar, incluso un gasoducto que iba a cruzar América Latina, y de eso no tenemos nada. O sea, lo que tenemos es una deuda con una cantidad de bonistas en el resto del mundo que pueden justamente obligar al gobierno de Venezuela, sea cualquiera que uno quiera considerar, a vender silbo. Uno podría pensar que, por supuesto, el daño que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro y el daño que ha generado el gobierno de Hugo Chávez, que a fin de cuentas terminó siendo la continuación del anterior, es un daño sobre el que la posibilidad de compararlo con el gobierno interino es prácticamente nula, ¿no? O sea, en este momento, el hecho de que haya sanciones sobre algunas transacciones que se hacen desde Venezuela, no puede ser la explicación de que no tengamos luz, ni tengamos agua, ni tengamos internet, ni tengamos combustible, ni tengamos nada de eso. Pero, por supuesto, la responsabilidad de la rendición de cuentas es la misma. Quien tiene que administrarlo mucho o lo poco, tiene que rendir igualmente cuentas. O sea, si nosotros pensamos que, por ejemplo, el presidente de la República está más obligado a rendir cuentas que un alcalde, porque maneja más recursos, pues no nos damos cuenta de que los recursos se pueden perder a cualquier nivel y se deben utilizar para resolver problemas a cada nivel. Y con respecto a la ciudadanía, pues los primeros interesados en saber que pueden tener acceso a las cuentas y a conocerlas, son los ciudadanos, aunque no todos tienen, y para utilizar tu palabra en este caso, la misma responsabilidad. O sea, no podemos pensar que todos son igualmente responsables de conocer cómo las cuentas se están llevando. Pero por lo menos en las universidades, todos nosotros, por alguna razón, podemos tener interés en parte de la rendición de cuentas que corresponde, sea el gasto en salud, el gasto en educación, y no por la cantidad de dinero, sino por el destino que se le da. O sea, por ejemplo, en los hospitales hace falta cloro, hace falta agua, hace falta guantes. Y uno podría preguntarse entonces, ¿la máquina de circulación extracorpórea funciona? ¿Las máquinas de diálisis funcionan? ¿Cuánto habría que dedicar a mantener pues, los servicios de anestesiología funcionando? ¿Cómo es posible que los hospitales universitarios contribuyan a la formación de los nuevos médicos? O sea, ¿y cuánto hay que gastar para que eso se pueda hacer? Eh, para que se gaste bien. O sea, no es para que los recursos se usen, mientras más se usen, como decía Giordani, mientras más se gasta, más se paga la deuda social. La pregunta es en qué se usan y cómo puede hacerse esa misma compra al menor gasto posible para que se puedan comprar otras cosas. Lo mismo ocurre con los estudios que haya que hacer en educación, por ejemplo. ¿Cómo pueden convivir o coexistir o retroalimentarse la educación pública y la privada?
de qué manera los procesos de formación en la educación pública terminan generando externalidades sobre toda la población. Por eso conviene que haya un presupuesto para la educación a nivel medio y a nivel superior, y cómo debe utilizarse para reforzar lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y en el caso de la gasolina, que seguramente lo tocaremos más adelante, o sea, ¿a qué precio se debe vender la gasolina de modo que no haya ocurrido algo como lo que vimos durante los últimos 2 años, que PDVSA recibe bolívares del Banco Central para hacer gastos que no conocemos y por esa vía genera una hiperinflación que ha tenido un efecto destructivo sobre todos nosotros antes de las sanciones y antes del coronavirus? Es decir, ¿cómo hacer para que efectivamente la rendición de cuentas no sea simplemente un saludo a la bandera, como se ha dicho aquí por mucho tiempo, sino un modo de discutir entre quienes conocen y quieren conocer y quieren intervenir y quieren discutir sobre el mejor uso de los recursos? O sea, un sindicato, por ejemplo, en Sidor, para poder reclamar condiciones salariales, tienen que saber cómo se están utilizando los recursos para la producción de acero, y cómo ese acero se puede vender en otros países, y cuáles son los cambios en las condiciones de tecnología en todas partes del mundo, cómo es posible que en otros países se produzcan aceros que aquí no. Es decir, no es posible tener una discusión sobre el futuro común si no se discute sobre los recursos de uso común. Se discute abiertamente y se discute planteando objeciones, planteando diferencias, dejando claro pues, lo que no se entiende y lo que se necesita entender. En ese caso, la convivencia requiere de la rendición de cuentas. Por eso termino por donde comenzó tu pregunta. O sea, la responsabilidad del gobierno interino es la misma que la del gobierno de Nicolás Maduro, aunque el alcance del daño pueda ser muy distinto. La responsabilidad de rendir cuentas, pues, la tenemos todos. Cuando queremos convivir en condiciones además de democracia. Y eso no responde a o no puede responder a una estrategia, digamos, ese secretismo, ese control absoluto de la información, más allá bueno, de descontrol, de responsabilidad, no es una estrategia como muy bien diseñada, como para que la gente no se entere, como para que la gente no maneje información, como además para poder disponer permanentemente de los recursos en modo economía de guerra, donde todo es una enorme partida secreta y una enorme caja chica, sin, sin, sin gavetas, sin recursos predestinados, sin presupuestos prehechos. No es una manera Bueno, de controlar, de poder. sí, porque eso es una de las cosas que me gusta del título que propusiste a la conversación, ¿no? Porque yo creo que nos permite ampliar el término rendición de cuentas. Yo creo que siempre hay rendición de cuentas, pero no siempre delante de las mismas personas u organizaciones, no siempre con los mismos objetivos, y no siempre con el mismo alcance y propósito. ¿Por qué? Porque hay un problema de desconfianza, y que genera siempre que haya información asimétrica. Y para que pueda haber alianzas es necesario compartir información. Y esa información tiene que ser verificable. Por supuesto, para formar alianzas es necesario que las personas o las organizaciones que deciden formarla compartan información entre sí. Porque el poder no es, uno tiende a pensar en términos de democracia en la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y en nuestra constitución dos más, y pensar que esa es una división de poder deseable, pero aunque esa no se dé, hay otras divisiones de poder. O sea, el gobierno de Nicolás Maduro no puede, por ejemplo, no rendir cuentas delante del gobierno chino si va a buscar una alianza en condiciones que los demás no conocemos. O sea, la rendición de cuentas se hace en ausencia de nuestro conocimiento, pero se tiene que hacer. Y lo mismo ocurrirá con Irán en el caso de traer gasolina, pues el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendirle cuenta al gobierno iraní para una transacción de ese tipo, porque si no, no se van a desplazar 5 barcos
desde un continente al otro para traerle gasolina a alguien que no rinde cuentas, ¿no? Lo mismo ocurrirá en el caso del gobierno interino y el gobierno de los Estados Unidos. Pues si se va a dar apoyo, que además es un apoyo público en términos de discurso, tiene que haber rendición de cuentas. O sea, no puede ser posible que un gobierno financie sin rendir cuenta a la ayuda humanitaria de otro país, porque incluso una manera de lograr esa rendición de cuentas es administrarlo directamente. Allí le corresponde al gobierno interino divulgar cómo eso se ha hecho en nombre del gobierno interino. O sea, para poder ayudar a venezolanos que están de otros lados de la frontera y que están en condiciones críticas. O sea, de alguna manera el poder no lo tiene únicamente quien aparentemente no nos rinde cuenta. O sea, si no nos rinde cuentas es porque estamos fuera de esa discusión en el poder o porque se nos considera que no rendirnos cuentas es una demostración de poder. Por supuesto, esa discusión que se puede dar tiene matices distintos. O sea, si conservar el control de recursos dentro de un país es algo que permite a un gobernante hacer alianzas con otro en condiciones desconocidas para los gobernados, pues esa rendición de cuentas no es del tipo democrático que nosotros quisiéramos para nuestro país. Y no es lo que ocurre necesariamente en todos los países del mundo. Sin embargo, en otros países a veces se dice que es normal que en otros países haya rendición de cuentas. Hay que tener en cuenta que tampoco es el caso. O sea, justamente las investigaciones se tienen que dar en muchos de esos países para lograr que la rendición de cuentas se haga efectiva, para que lo que en empresas públicas o privadas que viola algún tipo de leyes se pueda conocer o los gobiernos rindan cuentas de cómo utilizaron sus recursos para investigación. Allí me gustaría incorporar un tema justamente que sale del ámbito de lo que parece estrictamente político, para algo que para mí también tiene que ver con la política, que es la búsqueda del conocimiento como objetivo, como derecho. En el caso del COVID, por ejemplo, hemos visto que se ha dicho que se están buscando vacunas. Y también que varios presidentes del mundo dicen que toman no me acuerdo qué, eh, un medicamento que supuestamente los protege contra el coronavirus. Este, en este tipo de discusiones, pues justamente la rendición de cuentas tiene un alcance muy especial y es un derecho político de nosotros que se dé. O sea, la investigación sobre las vacunas tiene que ser conocida de modo que se sepa cuándo se puede estar cometiendo fraude o no, aprovechando la necesidad de las vacunas. O sea, hay grupos que han negado en estos momentos la ventaja de vacunarse contra el sarampión cuando está probado en todo el mundo el sarampión desapareció como enfermedad grave gracias a la vacuna, o las paperas, muchas enfermedades que afortunadamente no sufrimos porque se hizo una investigación científica y se demostró que las vacunas eran necesarias. Pero en una situación como esta, es muy importante que la información circule muy rápido, que pueda ser procesada muy rápido y que cualquier propuesta de nuevas vacunas pueda ser evaluada, examinada y conocida y verificada en distintas partes del mundo para que la confianza pueda expandirse, porque la oportunidad para hacer fraude o para engañar en condiciones críticas siempre existe y hay que reconocer que eso es así. Lo mismo que ocurre con los supuestos medicamentos mágicos que pueden evitar estas enfermedades y que deberían pasar por una cantidad de pruebas antes de poner a los pacientes en riesgo secundario, ¿no? Es decir, la rendición de cuentas no es algo que solamente tiene que ver con el presupuesto y con el uso del dinero, sino fundamentalmente con el uso de los recursos y con las consecuencias futuras que tiene el uso de los recursos. Te leo una pregunta de Miguel Goncalves, director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAP. Estamos conversando con Donald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pregunta Miguel,
El daño ocasionado por no llevar registros, independientemente de los temas de control, además de esconder infinidad de posibles delitos, trae un grave problema de estimaciones para poder dimensionar medidas correctas. Hay registros paralelos, habría forma de construir alguna data cruzando información. Bueno, justamente para mí ese es uno de los temas clave, o sea, porque nos ha tocado desde hace ya mucho tiempo este, tratar de entender lo que ocurre a través de informaciones indirectas. O sea, en el caso, por ejemplo, de las balanzas de pago, eh, Venezuela es un país que exporta petróleo y muy pocas otras cosas e importaba alimentos, medicinas, insumos, y por mucho tiempo, pues, conocer esto podía permitir tomar decisiones. Sin embargo, en Venezuela se dejaron de publicar los registros de balanza de pagos desde hace más de un año. Las veces anteriores que se publicaba con retrasos de muchos meses. ¿Y qué tuvieron que hacer algunos economistas que dedicaron recursos para eso? Pues revisar las balanzas de pago de otros países y sumar cuánto había sido el intercambio con Venezuela para llegar a cifras aproximadas. Ese es un proceso largo, costoso, que requiere verificaciones, que está expuesto a los errores de medición de otros países y que nos genera problemas de múltiples tipos. Es deseable suponer que pues, en el Banco Central se están acumulando estas informaciones, lo mismo que ocurre con la... ¿Aló? Sí, escucho bien. Perdón, ok, lo mismo que ocurre con el Instituto Nacional de Estadística, o que haría falta saber pues, si los boletines epidemiológicos siguieron recogiéndose, porque el registro de esa información es muy importante, no solo para atender, por ejemplo, digamos, la emergencia actual del coronavirus, sino todas las enfermedades preexistentes, todos los problemas de la crisis humanitaria debido a la alimentación que teníamos antes, y todos los problemas de generación este, de empleo que tenían que ver justamente con el conocimiento que debemos tener de la situación en la que estamos. O sea, muchos de esos registros que se recogían de manera formal, de acuerdo con las cifras, con las metodologías internacionales, comparables con el resto del mundo, no sabemos si se siguieron tomando o no, si estarán disponibles o no. Por eso yo siempre insisto en algo que yo no sé si es posible o no, que justamente que es necesario publicar esa información. Si esa información existe, es necesario publicarla. O sea, si la Universidad Católica, por ejemplo, emprendió junto con la Central y la Simón Bolívar, la INCOBI, era justamente porque no había cifras sobre las condiciones sociales en las que nosotros tendríamos que discutir, ¿no? O sea, cómo usar recursos para entender y para interpretar el problema en el que estamos. Por eso, parte de los registros oficiales han tenido que ser sustituidos por recopilación de información hecha por empresas o por universidades que tienen que enfrentar problemas superiores a sus definiciones iniciales, que han tenido que modificar su alcance justamente para poder dar un buen cumplimiento a esa tarea. Lo que a mí me sorprende en ocasiones, cuando se habla de la necesidad de llegar a acuerdos entre partes, es que no se establezca como primer requisito poner a disposición de todos la información existente para poder hablar sobre justamente los problemas que hay que resolver. Por eso sí, sin tener esos registros hay que andar a ciegas, pero incluso a ciegas es posible andar. Y ese es el otro punto muy relevante para nosotros. Si toda esa información se perdió, si esa información no existe, igual hay que buscar información y hay que tomar decisiones. Y la prueba de eso está en que si no se ha presentado información oficial desde hace varios años, pues de todas maneras hay aproximaciones que nos permiten ver la gravedad del problema en el que estamos y sugerir soluciones de relativo este, este, poder de solución. Te pongo un caso que para mí es particularmente importante, el de la Academia de Ciencias Físicas Naturales y Matemáticas. O sea,
no hay registros suficientes sobre los casos de coronavirus en nuestro país. Pues se utiliza un modelo matemático y la información del resto del mundo para estimar el subregistro y la posible evolución de la pandemia. Eso es un modelo matemático y todos podemos identificar las posibilidades y las limitaciones de esos modelos matemáticos. Y ese modelo tiene un carácter predictivo que está limitado únicamente por los supuestos. Y si se modifican los supuestos, cambian las predicciones. Pero es un modelo que nos permite decir que necesitamos un sistema de salud preparado para una situación peor que la que estamos viviendo. Y para eso necesitamos gastar recursos y gastarlos bien. O sea, ya viendo la experiencia de otros países, se sabe que los médicos tienen que tener un equipo de protección muy distinto al de cualquiera que salga de compras al supermercado en la zona de la que vive. Los médicos, el personal de limpieza de los hospitales tienen que tener una protección especial, que es necesario que haya agua en el hospital, que es necesario que haya luz, que se necesita internet para que haya educación a distancia. Es decir, sabemos que tenemos unas necesidades muy importantes y el número que nos dé la academia, lo más importante que nos puede decir es que es un número que no podemos manejar en este momento, sino hay un reajuste en el destino de los recursos que tenemos. No es posible decir que como no se recibieron 5 millardos de dólares del Fondo Monetario Internacional el 15 de marzo de este año, pues no se pudo hacer nada y cuando algo que ninguno de nosotros quiere que pase pueda pasar, pues la culpa la tuvo el Fondo Monetario Internacional, que nunca recibió información de cómo se estaban usando los recursos en este momento. Insisto en que para mí detrás de eso hay una estrategia, pues, hay un propósito de hacerlo así y no de otra forma. Pregunta Vicente Barbera Cortero. La demanda de la minera Cristalex contra la República de Venezuela, que ha llevado a que un juez federal avale ir contra Citgo como activo que pudiera utilizarse como el medio de compensación a Cristalex, el gobierno interino no debería rendir cuentas en términos de poner en evidencia la gestión errada por parte del gobierno de Chávez y ahora de Maduro de todas las acciones de expropiación y de negociaciones no autorizadas por la Asamblea Nacional. Yo pienso que lo ha hecho, pero lo ha hecho mal. O sea, en principio debería ser muy fácil tener acceso a esa información por un único canal. Es decir, que todo lo que queramos saber cuál es la historia de lo que ha ocurrido con Cristalex, lo que ha ocurrido con Citgo, lo podemos encontrar en un solo sitio y no reconstruyendo la historia. A veces pareciera, y muchos lo ven con cierto desprecio, contar la historia pareciera un problema que le corresponde a los académicos, dicen algunos, ¿no? Y es un modo eh, despectivo de tratar la historia. O sea, el registro de todo lo que se ha hecho mal existe, la información se ha publicado de modo disperso en muchas partes, incluso reiterativo en muchas partes, pero la posibilidad de encontrar eso en una página en Internet es algo que no se ha explotado suficientemente. O sea, yo creo que el problema de la rendición de cuentas no es solamente la voluntad de plantear el problema, sino de plantearlo de un modo que sea de fácil acceso. Es decir, que aquello que está registrado y lo que no se puede encontrar en el mismo sitio. O sea, que yo pueda, por ejemplo, querer saber cuál es la historia de Cristalex y no tenga que reconstruirla cada vez que la voy a buscar, sino que consiga la versión contada en una misma página con la extensión que haga falta, porque muchas veces se escribe para lectores diferentes. O sea, hay lectores a los que les basta un comunicado de 2 páginas, hay lectores que necesitan un libro, y uno debería pensar que los detalles justamente deben estar expuestos aunque nadie los lea, porque si alguien en algún momento dice que eso no se dijo, está escrito en alguna parte y allí se puede buscar la respuesta. Entonces, yo sí creo en el caso de lo que ha ocurrido con Cristalex y lo que ha ocurrido con Citgo, que es muy difícil salvar una empresa como Citgo en las condiciones en las que Hugo Chávez la dejó comprometida en un país que además iba a perder sus recursos con sanciones o sin sanciones, con COVID o sin COVID, porque la capacidad de producción de petróleo en nuestro país se deterioró porque no había una inversión bien
destinada y bien dirigida al incremento de nuestra capacidad productiva. En ese particular, yo simplemente un comentario adicional. El problema de las comunicaciones en general del gobierno interino van más allá de la rendición de cuentas, ¿no? Hay un problema de hacer, no sé si la palabra más adecuada es atractiva, pero en todo caso adaptada las comunicaciones a las plataformas por las cuales se comunica. A veces sabiendo que hay limitaciones grandes de medios masivos, grandes de comunicar masivamente, pues utilizan los medios, redes sociales y estos medios con mucha impericia, por decirlo menos, donde te dificultan la lectura, donde te dificultan el acceso a la información, donde a veces unos largos comunicados para que pegados en una imagen para que tú tengas que estirar la imagen y estirar para ver si lo puedes leer. Más allá del contenido hay unos problemas de formato que a veces no son tenidos en cuenta y eso dificulta las comunicaciones. Uno escucha a José Ignacio Hernández, el procurador interino, y hay una explicación más o menos razonable de estos temas, pero luego cuando tratas de que eso se convierta en una información, en un dato de consumo masivo, ahí hay fallas y hay fallas grandes. Hay mecanismos que no generalmente son los más adecuados. Sí, y justamente allí me gustaría añadir un detalle que yo creo que siempre hay que pensar que lo mismo se dice para personas distintas y por eso hay que decirlo de distintos modos. O sea, no puede ocurrir que el único canal de comunicación, por ejemplo, a menos que sea intencional, como tú lo planteas, de Nicolás Maduro sea la televisión y el Twitter. O sea, porque yo no voy a poder entonces nunca leer nada de lo que él diga, sin leer todos los comentarios que no me interesa leer. Y no voy a encontrar cifras, y no voy a encontrar números, y no voy a tener una visión coherente del problema. Cuando se quiere limitar el mensaje justamente a eso, es porque, como tú comentabas hace un momento, pues también es una estrategia de conservación del poder. Pero en el caso del gobierno interino, yo sí pienso que hay que tener distintos niveles de comunicación, porque hay lectores en todas partes del mundo. Por ejemplo, si el gobierno interino tiene el apoyo de 50 gobernantes en distintas partes del mundo, hay que escribir también pensando en personas que van a tratar de leer la situación de Venezuela de la manera más rápida, más coherente, más completa, y no dentro de una discusión en la que van los dimes y los diretes de un lado para otro. Y por eso hay que escribir con detalle, hay que escribir para todo tipo de lector. Algunas cosas por Twitter y otras cosas pues en documentos descargables en distintos idiomas que verdaderamente puedan hacer pensar al lector que existe un gobierno que sabe que no dispone de recursos, pero sabe qué haría con ellos. Este, porque no toda la discusión se limita a decir, bueno, hay que tener un cambio de gobierno y después hablamos. Hay que decir, bueno, cuando haya un cambio de gobierno, esto es lo que hemos pensado hacer. Y a mí muchas veces, no lo digo por el gobierno interino, sino por la oposición en los años que nos separan incluso de los tiempos de Chávez, es algo que yo creo que a veces ha faltado. O sea, ha faltado la claridad de decir qué hacer. De un modo, no porque no se haya dicho, sino porque a veces no se ha dicho del modo que nos haga pensar que todos no sé, comparten ese modo de discutir, por lo menos. Y para mí eso es esencial. Correcto. Ronald, hace rato hablábamos del tema de la gasolina y yo quiero volver a eso en el momento en que se supone o Maduro ha anunciado que bueno, vamos a hacer una flexibilización, pero adicionalmente ha informado que vamos hacia el tema del pago de la gasolina, porque esa gasolina nos ha costado dólares, ¿no? Palabras más, palabras menos, eso ha dicho. Primero que, bueno, no es la primera gasolina que nos ha costado dólares desde hace rato, desde que se dejó de producir gasolina acá en Venezuela, pero más allá de eso, entra en la discusión nuevamente el tema del cobro de la gasolina.
cosa que venía siendo regalada, actualmente regalada desde hace muchos años, y de los años recientes, regalada sin el virtualmente. Entonces entra en la agenda a cuánto se va a cobrar la gasolina. Han circulado montones de fakes diciendo un precio, diciendo el otro, pero el hecho es que todos suponemos que esta gasolina, una vez que se empieza a distribuir, vamos, por bombas de gasolina y por otras vías, se va a empezar a cobrar. Estos días, esta mañana leía un tuit de Carlos Díaz, de Carlos Díaz, donde decía, bueno, y se va a facturar esa gasolina que se cobre. Y entramos en una discusión sobre eso, ¿no? ¿A cuánto se debería cobrar, cómo se debería cobrar ese dinero que se recaude por el cobro de esa gasolina, a qué debería ir, etcétera, ¿no? Y en un país donde, como hemos venido hablando, no hay cifras, no hay punto de partida, ¿cómo se establece eso? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, allí hay varios puntos. O sea, yo comenzaría justamente porque no tener cifras no nos impide, esos precios, esos eh, costos. no nos impide identificar qué necesitaríamos saber para discutir sobre el precio de la gasolina. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia tiene una página en la que uno puede entrar y descargar unas tablas en Excel en las que está establecido claramente cuál es la proporción de cada uno de los componentes del precio de la gasolina que se vende allá. Esas proporciones tienen que ver primero con el precio del petróleo. O sea, cuando se dice que ahora la gasolina nos ha costado dólares, es bueno recordar que el petróleo se vende en dólares. Es decir, cada vez que hemos usado petróleo en Venezuela son dólares que no se vendieron, que no entraron por venta a otros países. Así que decir que se venden dólares o en bolívares es irrelevante. O sea, el problema es cuál es el tipo de cambio. Eso implica que el precio del petróleo es un determinante importante para fijar el precio de la gasolina en Colombia. Cualquiera dirá que en Venezuela producimos petróleo y entonces no nos deberíamos eliminar ese componente. No, el petróleo que se usa en Venezuela lo compramos en Venezuela, por decirlo de esa manera. La pregunta es si lo pagamos o no. Y la pregunta es qué destino tiene ese recurso para otros usos que se pudieran tener. Entonces comencemos por ahí. En Colombia se calcula el precio de la gasolina a partir primero del precio del petróleo, y eso implica el precio del petróleo en dólares y el precio del dólar en pesos, porque ellos venden la gasolina en pesos. Lo segundo es el costo de distribución de la gasolina. Lo tercero es el de comercialización, porque una cosa es llevar en una gandola llevar por tuberías la gasolina de un sitio a otro, y otra cosa es venderla en la bomba de la gasolina. O sea, la comercialización implica sus propios costos. Y además en Colombia hay dos impuestos que hay que tener en cuenta. Un impuesto nacional y un impuesto que a veces es local o regional. Porque en Colombia la venta de petróleo implica recaudación de impuestos para el gobierno nacional y para el gobierno local en algunos casos. Esto se publica todos los meses y en principio a partir de allí el precio sube o baja, sirve como referencia. En los Estados Unidos, por ejemplo, el precio del petróleo cambia eh, según la bomba en la que se compra en la misma ciudad, porque hay un precio de referencia y por encima o por debajo los que comercializan petróleo, gasolina, perdón, deciden el precio al que van a vender. Entonces, sabemos de qué depende el precio de la gasolina en otros países. Eso no significa que nosotros debamos vender a precio internacional, como dicen algunos. Me gustaría recordar lo siguiente. El precio en Colombia es distinto entre regiones, porque en algunos casos hay un impuesto regional y en otros no. En los Estados Unidos el precio es distinto en la misma ciudad. Es decir, el precio del petróleo en los distintos países del mundo es distinto. Y el precio de la gasolina, perdón, es distinto. Porque también depende de si hay aditivos o no los hay, en las zonas frías o en las zonas calientes. Es decir, no hay algo así como el precio internacional de la gasolina que nos deba servir de referencia. Nosotros debemos preguntarnos cuál es el precio de producir petróleo en nuestro país o de importarlo de otros países, teniendo en cuenta
que si es una gasolina importada, el precio del petróleo afecta sobre él. Y entender que el precio debe ser variable y varía no solamente por el precio del petróleo, sino también por el precio del dólar en nuestro país. Eso es para mí quizás lo primero. Por eso lanzar cifras de cuánto uno está dispuesto a pagar o no es algo que no va a ser igual entre compradores, porque no todos pueden pagar lo mismo. En lo que hemos visto durante los últimos tiempos, hemos visto unas colas enormes que implican días, implican problemas de seguridad, para que al final algunos paguen en dólares a tasas que se dicen en Twitter, y yo no he podido verificar si eso es así o no, van entre $1 y $4 por litro, con racionamiento de 20 litros, es decir, con una cantidad de problemas que no todos pueden afrontar del mismo modo. Cuando se pregunta uno a qué precio debe venderse la gasolina, pues uno esperaría la información de parte de un gobierno democrático en el que esa discusión se pueda dar, en la que no es que nosotros decidimos por mayoría a qué precio la vamos a comprar o a vender, porque por mayoría se decidió que fuera cero, ¿no? Yo pienso que muy poca gente ha discutido sobre el precio de la gasolina, sino sobre el acceso a la gasolina, que es otra cosa. Este, la pregunta es si verdaderamente podemos tenerla porque podemos pagarla. Este, y eso cambia nuestros hábitos de consumo de la gasolina de un modo que podemos nosotros planificar y no como nos ha tocado durante estos 2 meses, que ha sido de un modo forzoso e independiente además de las necesidades de salud o las necesidades de comercio que puedan tener personas o empresas. Este, eso por una parte. Por otra parte, la que tiene que ver con el destino. O sea, para mí, una de las causas de la hiperinflación en Venezuela fue justamente que PDVSA, en lugar de vender la gasolina bolívares, para hacer todos los gastos malos que hizo, porque todos fueron muy malos, lo que hizo fue recibir del Banco Central bolívares para hacer esos gastos muy malos. Entonces, no solamente hizo gastos malos, sino que generó hiperinflación e hizo que la provisión de gasolina en nuestro país se hiciera insostenible. Porque lo que Nicolás Maduro está diciendo en este momento es que aquí no tenemos gasolina porque no se pudo utilizar dólares para adquirirla. Y no se pudieron utilizar porque no se pudieron comprar. Y no se pudieron comprar porque la gasolina nunca se vendió al precio al que hubiera podido reponerse el combustible. Yo diría que aquí hay que separar los problemas para poder ver varios a la vez. En primer lugar, el destino de los recursos que vengan por la gasolina deberían ir a permitirnos tener gasolina. Eso es lo primero. O sea, a poder usar gasolina y desplazarnos. La vía para recaudar ingresos es algo que viene después de haber conseguido la gasolina. Y eso implicaría, si quisiéramos utilizarla para dar subsidios, cobrar impuestos sobre la gasolina. Pero no se puede simplemente vender gasolina para pagar la educación. Entonces la gasolina no se pagaría a sí misma. O sea, no se puede vender gasolina a un precio que esté por debajo de su costo de producción, de distribución, de comercialización en el país en el que se encuentra. Eso genera una enorme cantidad de otros problemas. Por eso yo siempre propuse que el incremento en el precio de la gasolina fuese gradual, porque necesitaba un proceso por etapas, no un proceso lento, sino por etapas. Siempre se ha dicho que la reacción en contra del aumento de la gasolina fue lo que causó el Caracazo, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero se ha repetido tanto que mucha gente lo cree. Y ciertamente, como hablabas tú hace un momento, el tema de las comunicaciones es importantísimo. Y tomarse tiempo para comunicar es importantísimo. Y por eso yo pensaba, y todavía pienso que es la mejor manera de hacerlo, que el incremento en el precio de la gasolina requería información, requería que dentro de un presupuesto se pudiera hacer transferencias como las que se hicieron en Irán, justamente, para que quienes tuvieran que enfrentar mayores precios en los alimentos pudieran comprarlo. Nada que ver con el carnet de la patria y el consumo de la gasolina, es decir, porque el incremento en el precio de la gasolina tendría efectos sobre todo, pero diferentes, dependiendo de sus edades, sus composiciones, la composición de su familia,
su requerimiento de movilidad, su profesión. Por supuesto, un taxista necesitará más gasolina que otros, ¿no? O sea, yo pienso que allí era donde esa discusión se tenía que dar, más que en el precio, en cómo lograr que las personas pudieran pagar gasolina, aceptar el incremento en el precio en un país que ha tenido décadas con precio por debajo del que puede pagar y que a pesar de eso no ha podido evitar la hiperinflación y todos los males que hemos sufrido. Por último, en el caso de Bolivia, el incremento en el precio de la gasolina fue una de las políticas para detener la hiperinflación, porque justamente esos ingresos por gasolina permitieron reducir el financiamiento monetario del gasto. Y al reducir ese financiamiento monetario, pues se logró algo que era pues justamente detener una de las causas de la hiperinflación en Bolivia. Detener la hiperinflación es solamente un paso, o sea, el desarrollo económico, cultural, social no viene de detener una hiperinflación, pero detenerla ayuda mucho. Así que, bueno, evitar que el financiamiento de PDVSA viniera del Banco Central y que viniera de la venta de su producto era algo, pues, un paso muy importante. Además, en la consolidación de un presupuesto en el que no se dijera que la gasolina iba para financiar el transporte o las carreteras, como se dijo en algún momento, sino que financiar todo un conjunto de gastos junto con otros impuestos que debían resolver problemas básicos de nuestra convivencia en conjunto con el sector privado. Leo un comentario que hace Miguel Goncalves en torno al tema de la gasolina. El problema de la ilusión del dinero es pensar que ingresos son solo tus cobranzas y costos son solo tus pagos. Es triste escuchar a Maduro decir que esta gasolina sí nos costó porque la pagamos. Con Sí, sí. relación al tema iraní. Completamente de acuerdo con Miguel, completamente de acuerdo. O sea, pareciera que la otra no lo hubiéramos pagado y la hemos pagado y mucho, de un modo muy costoso. Bien, Ronald, estamos terminando, tenemos ya una hora conversando. Yo, bueno, aprovecho, despido yo aquí agradeciendo a todos la conexión, agradeciendo su tiempo, agradeciendo haber estado con nosotros en esta actividad de la Dirección de Egresados de la Universidad, que como les decía al comienzo, pretende, entre otras cosas, es mantener la vinculación de la universidad con sus antiguos alumnos y con todas sus audiencias. Cierro, Ronald, digamos, un mensaje con relación a esta rendición de cuentas y al momento en que estamos, qué se pudiera esperar en los próximos meses, qué se pudiera esperar en el corto o mediano plazo de esta situación. O sea, ¿hay alguna señal de que cambie o por el contrario, todo indica que vamos hacia más opacidad o vamos hacia un estado mucho más controlador de la información? Bueno, a veces es difícil anticipar esos resultados, sobre todo cuando es pesimista en el contexto en el que le ha tocado ver que la rendición de cuentas pareciera no ser una prioridad de muchos, ¿no? Por eso yo te agradezco muchísimo primero que me haya aceptado ese artículo para efecto Cocuyo hace ya unos meses y segundo que me hayas hecho esta invitación con este título tan apropiado, ¿no? Para lo que yo hubiera querido decir. Si tú me preguntaras por qué es importante rendir cuenta, yo digo que es importante para la convivencia. Eh, el problema justamente es con quién quieres convivir, porque la convivencia implica, de algún modo, el interés por crear alianzas, y esas alianzas pueden tener los motivos más diversos, pueden tener motivos muy distintos. Algunos nos pueden entusiasmar a nosotros, o sea, por ejemplo, estar en la universidad implica que hay que tener rendición de cuentas y eso no implica rendirse, ¿no? Esa rendición suena como entrega, ¿no? Bueno, aquí estoy, ¿no? Haga lo que quieran, ¿no? Rendición de cuentas es decir, bueno, mira, si yo tengo esta información y yo entiendo que para poder convivir y poder actuar en conjunto, pues esta información la comparto con los demás. Y la pregunta es, ¿quiénes son los demás? O sea, ¿hasta dónde llega esa rendición de cuentas? O sea, ¿cómo incluso podemos aceptar que la rendición no implica el conocimiento de todo, por dos razones que me parecen esenciales? Una, porque saberlo todo puede hacer que pasemos demasiado tiempo tratando de procesar lo que sabemos y eso nos cueste mucho tomar la decisión. Y en otras partes porque también a veces
las cosas que no sabemos pueden estimular las que queremos saber. O sea, lo que no preguntamos a veces es lo que justamente produce los resultados sobre los que queremos saber. Entonces, rendir cuentas implica además un proceso de diseño, de manejo de información para la toma de decisiones que a mí me parece pues, que es tremendamente valioso según la convivencia que uno quiera tener. Si recordamos El Padrino, la película El Padrino, hay una frase que siempre se repite cuando se habla entre mafiosos, que te voy a hacer una propuesta que no podrás rechazar. Eso puede sonar como una invitación a algo grato o como una amenaza tremenda, ¿no? La rendición de cuentas tiene mucho bueno, de la necesidad de convivir con otros y depende de con qué otros uno quiera convivir. Yo pienso que para nuestro futuro, en principio el futuro no va a ocurrir sin nosotros, mientras nosotros estemos acá, ¿no? O sea, y por eso un encuentro como este que tú has promovido, pues para mí es muy útil, muy importante, muy interesante en el sentido de decir que sí, rendir cuentas es importante. Y no es importante solo si tienes el poder, como el poder se entiende a veces, es el poder de sentarse en Miraflores, ¿no? O sea, el poder, hay muchas formas de poder, el poder de convencer, el poder encontrar una solución, el poder de invitar a otro a entender el problema de una manera diferente también es un poder. Y yo creo que, bueno, en nuestro futuro está justamente continuar enfrentando esas situaciones de opacidad y haciendo evidente por qué esa opacidad no es buena para una parte de una población que sufre y que puede sufrir todavía más. Y que esos esfuerzos, como por ejemplo en COVID, o en la recopilación de información que hacen empresas como Ecoanalítica, por ejemplo, y que terminan haciendo públicas a pesar de ser privadas, terminan siendo fuentes alternativas de información para una discusión que a todos nos interesa. Yo creo que, bueno, a medida que el tiempo pase, tanto como hemos visto que nos ha hecho un daño terrible a todos, esa gasolina regalada, pues en algún momento para todos nosotros sea muy evidente que la rendición de cuentas no es solamente la obligación de quien debe hacerlo, sino el interés de quien lo hace. Pienso que en el caso del gobierno interino está en su interés hacer rendición de cuentas, primero porque ha tenido muy poco que manejar, y segundo porque se le está acusando de casos de corrupción que no ha tenido oportunidad de cometer. Y la rendición de cuentas es lo que más le favorece para mantener la confianza que siempre se puede tener y se puede perder. Así que en nuestro futuro yo veo que seguiremos peleando por algo en lo que nosotros creemos y en lo que otros no. Y bueno, así ha sido siempre y así seguirá siendo. Y es la mejor forma, no seguir peleando, sino lograr el objetivo de esa pelea, de tomar mejores decisiones, que en definitiva también es parte de nuestro compromiso con ustedes, ayudarlos a que estas discusiones, a que estas conversaciones con gente como Ronald, con gente como los invitados que hemos tenido, los ayude a tomar mejores decisiones. De mi parte, nada más que agradecer, nada más que muy contento de haber estado con ustedes otra vez, y la invitación a que estén atentos a nuestras redes sociales para mi saludo y gracias. Gracias.